Hola a todos y todas y bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Yo soy Luis Martínez Y yo, Gabriel Cerdas. y hoy tenemos un episodio muy especial porque, bueno, seguimos con esta serie que iniciamos hace un capítulo que era, bueno, decidimos traer a un presidente de la Asamblea Legislativa, un presidente de la Corte Suprema y un presidente del Poder Ejecutivo, y en el episodio de hoy toca el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿A quién o quién nos honra con su compañía? Pues les cuento, porque probablemente muchísimos lo van a reconocer. Estamos con don Fernando Cruz Castro, quien es abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica y con un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, quien inició su carrera judicial desde 1972 y quien ocupó la silla de presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, antes que nada, primero que todo, don Fernando, agradecerle por dedicarnos un ratito de su tiempo. Estoy seguro que la comunidad de Historia de Costa Rica se lo agradecen un montón y, y que espero que hoy podamos tener un episodio bastante entretenido. Por supuesto. Pues me parece que el Poder Judicial, aunque no está en el primer lugar de los medios, en el sentido de cómo es diferentes con la presidencia del Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero es de mucha trascendencia en la vida de cada ciudadano o en la vida indirecta que muchos ciudadanos tienen respecto a cómo piensan que se resuelven los conflictos y cómo se ejercen los poderes frente a las libertades de cada ciudadano. No, muchísimas gracias. Don Fernando Cruz ocupó la presidencia de la Corte Suprema desde el 2018 hasta el 2022. Fue el presidente número 53 de la Corte Suprema, que también tiene pues bastante historia, ¿verdad? Pero antes de empezar, Sí, como siempre, agradecerle a los miembros del canal. Recuerden que se pueden hacer miembros en el canal de YouTube, en el apartado Unirme. Así tienen acceso exclusivo a los episodios antes que nadie. Aparte de, obviamente, apoyarnos, ¿verdad? les Para hacemos seguir haciendo preguntas a veces contenido. para... Hacemos preguntas a veces, sí. Cuando no llegamos a un acuerdo, le preguntamos a los miembros qué opinan. Y sí, recuerden que se pueden hacer miembros ahí a partir de 600 colones al mes. Y también para la gente que está en Spotify pueden irse a YouTube y ser miembros y apoyar. Y el juego de mesa, como siempre, nuestro hijo. Recuerden que lo pueden adquirir al número 8346-5526, 8346-5526. Un juego para toda la familia, para todas las edades, para aprender de la historia de Costa Rica de una manera entretenida. ¿A su hijo le está yendo mal en el colegio? Historia de Costa Rica, el Costa juego Rica, de el mesa. juego. Y bueno, para empezar, para ir entrando, don Fernando, bueno, nosotros sabemos que a la presidencia de la Corte Suprema no se llega como un presidente que es por una votación, o sea, sino que hay que tener una amplia carrera. Entonces, lo primero que nos gustaría escuchar es cómo inicia usted, digamos, su carrera profesional, en este caso estudiando Derecho, cómo llega al Poder Judicial, si era algo que usted quería o que fue algo un poquito ahí de sorpresa, y cómo... Creo que la primera pregunta real que la gente es, ¿cómo se asciende en el Poder Judicial? ¿Cómo es que se llega a ser juez como tal? ¿Y cómo usted fue poquito a poco ascendiendo allá adentro, pues en los años 70, ¿verdad? Bueno, yo estudié Derecho porque desde pequeño quería estudiar Derecho, aunque mi papá no era abogado, aunque mi padre después fue abogado. Pero es más, mi papá y yo estudiamos juntos algunas materias. Pero yo quería ser abogado. Sin embargo, hay algo muy particular. Yo no tenía interés en tener mucho dinero. Yo lo que quería era tener o el estar en la universidad investigando, porque tenía gran admiración por don Eduardo Ortiz Ortiz y don Rodolfo Pisa, o querías estar en el Poder Judicial por la admiración que sentía por don Ulises Odio Santos, que fue presidente de la Corte. Don Ulises era mi profesor y yo estaba terminando Derecho y no sabía qué hacer. Y entonces un día que me trajo en su auto, me dice, Fernando, ¿usted por qué no estudia, por qué no se ingresa a la carrera judicial? Y yo pensé, tal vez sí, porque no tengo interés en ser abogado litigante y me interesa la universidad, pero ¿cómo hago para explicarle a los estudiantes si yo no tengo ninguna práctica? Entonces me metí al Poder Judicial. La idea mía era que me iba a quedar
unos años en el Poder Judicial y me iba para la Universidad de Costa Rica, que me daba oportunidad. Al final me quedé en el Poder Judicial y hasta una beca me dieron cuando tenía 30 años para estudiar Derecho Penal, cosa que agradezco al país y a la institución porque yo no hubiera podido financiarme esos estudios. Y entonces comencé de alcalde de faltas y contravenciones en Alajuela, tenía 23 años. Y en esa época los ascensos no eran por concurso de la judicatura, eran por decisión de los magistrados, lo cual hace muy subjetivo y muy débil el juez frente a su jerarquía. Nosotros teníamos el concepto de que los jueces deben ser independientes, no solo frente a los poderes externos, sino frente a sus jerarcas. Por eso es tan importante la carrera judicial. Pero en esa época no era así. Cada 4 años todos los jueces entraban en una reelección y los magistrados los ponían o los quitaban. Generalmente eran reelectos. Entonces yo logré reelegirme muchas veces hasta el año 90, 91. Pero hubo una crisis en el Poder Judicial a raíz de una comisión de narcotráfico que investigó debilidades en el Poder Judicial. No determinó que hubiera temas de narcotráfico al interior del Poder Judicial, pero sí debilidades. Y una de las cosas que tuvo que hacer la Corte es introducir la carrera judicial. ¿Qué significa? Que si yo voy a nombrar a un juez para que ascienda en distintos puestos, tiene que estar en un escalafón, tiene que hacer pruebas, tiene que hacer exámenes. Y entonces la Corte ya no puede escoger por el que quiera, sino por los 3 primeros lugares. Entre esos 3 primeros escoge. Eso es importantísimo, porque eso hace que el juez sea muy independiente frente a sus jerarcas. Ese sometimiento de los jueces a los jerarcas es una de las debilidades más grandes que tiene el Poder Judicial, pero para el común de la gente no lo ve. Es más, para el común ciudadano, ellos piensan que un magistrado puede llamar a un juez y decirle, mire, usted tiene un caso ahí muy importante, usted tiene que ponerle atención a eso. Eso se determinó en la Comisión de Narcotráfico del 89, que algunos magistrados llamaron a jueces. Por esa razón es que se dio a la carrera. Ahora es más difícil, puede ser. Los seres humanos somos impredecibles. Si Adán y Eva no le hicieron ni caso a Dios, imagínese usted seres humanos comunes y silvestres. Pero ahora es más difícil porque cada juez va ascendiendo conforme al escalafón, a las pruebas y a un consejo de la judicatura. Yo creo que ese es un cambio muy, muy importante. Pero para el ciudadano común eso no lo entiende. Por eso a veces le emprenden contra los magistrados y magistradas. Y si ustedes, ¿por qué no intervienen? Nosotros no podemos intervenir de oficio en ningún caso. Es más, yo no puedo ni llamar a un juez para decirle, mire, usted tiene un caso así, así. Usted me podría informar de cómo está. No puedo. Eso no se debe hacer ni está permitido. Porque ese juez es tan igual como el juez de la Suprema. El juez el de inferior rango es tan fuerte como es. Entonces, por eso también se dan muchos problemas, porque puede ser que un juez se equivoque. Entonces, hay que abrir un procedimiento que lo hace la inspección. Yo podría, como magistrado, alguna vez le he pedido a la inspección que de oficio investigue qué pasó en ese caso. Pero hasta ahí puedo decirle. Ya después la inspección verá qué hace. Si lo manda a cortes, si corresponde, o si ellos mismos lo juzgan. Pero es un estatus muy importante para esos propósitos. Y yo creo que eso lo desconoce el ciudadano común. El otro tema que tal vez, no sé si lo conecto con lo que usted me señala, es que Corte Plena es una mezcla entre ciertas funciones jurisdiccionales y muchas funciones administrativas. Entonces yo, por ejemplo, que estoy en Corte, a veces resolvemos temas como Corte cuando, por ejemplo, enjuiciamos a un juez por razones muy particulares. El proceso disciplinario lo hace la inspección y nosotros lo conocemos. Ahí estamos en funciones jurisdiccionales. Pero si decidimos cuántas plazas, aumentos salariales, etcétera, todo eso es administrativo. Claro que Corte tiene un pecado original, que es que tiene un órgano administrativo de 22 personas, lo cual no parece muy conveniente. Mi idea siempre ha sido que debieran ser mucho menos. Fortalecer al Consejo Superior, que también sale de la crisis del 89.
porque la Corte tenía tantas funciones acumuladas que debió buscar un órgano intermedio para desahogar un poco. Sigo pensando que Corte sigue muy recargada. Entonces, yo creo que debiera fortalecerse, para decirlo en términos muy simples, el Consejo y fortalecer un poco a la Presidencia. El presidente, lo dije muchas veces, es primo inter pares, es un igual entre sus iguales. Entonces, somete a conocimiento la agenda. Si le aprueban la agenda de esa sesión, se va conociendo. Si quiere cambiar la agenda, tiene que preguntarle a todos si están de acuerdo. Hay votación calificada para cambiar la agenda. Entre los 22. Exacto. Tiene algunas iniciativas, las puede tener, pero no tiene el poder que mucha gente piensa. Es un primo inter pares. Lo cual a mí no me quitaba el sueño, pero sí me daba cuenta que a veces eso hacía que fuéramos muy lentos para resolver. Hay que buscarle un equilibrio a eso. Ya hay propuestas, pero yo no voy a entrar en ese detalle. Lo que sí creo es que hay una disfunción. Hay una acumulación de funciones administrativas, jurisdiccionales, políticas en el órgano de 22 personas. Eso debiera ser menos. El otro tema muy importante es por qué tenemos el Ministerio Público y a la Policía Judicial. Bueno, el modelo nuestro es singular, pero excepcional. Pero no es un modelo malo. Es el modelo original. Lo concibieron en Italia. En Italia se parece un poco al nuestro. Pero es ¿qué es el tema central? Tener un órgano de investigación judicial que auxilie al juez. Que no sea dependiente del Poder Ejecutivo. Porque hay un principio que no hay que olvidar. El que controla la investigación controla el proceso. Más bien, si usted no tiene control sobre el órgano de la investigación judicial, ellos le van a decir a usted cómo resolver y van a direccionar. Entonces, por eso es que somos un país único. Yo creo que en América Latina no hay nadie que tenga un órgano de investigación judicial adentro. Ni siquiera en Argentina, donde tomamos este modelo, porque vino de Italia, Argentina, la provincia de Córdoba, y luego vino acá. Y nosotros hicimos algo excepcional, que es un órgano de investigación judicial científico, con médicos, psiquiatras, etcétera, para que haya una investigación científica del delito y no una investigación de tortura o de violación de derechos fundamentales. Entonces, claro, eso tiene un costo. Por ejemplo, pagar los médicos, todo eso tiene un costo. Pero somos un modelo excepcional. Y luego vino lo del Ministerio Público. ¿Qué pasaba antes? Que era el juez, el que era juez y fiscal a la vez. Eso es imposible. Es decir, esas paranoias o esas dualidades personales, como cuando una persona dice que le dan litio, a las personas que tienen un problema de dualidad pasan de una cosa a otra. Usted no puede ser juez y a la vez ser fiscal. Que eso era lo que era el juez de instrucción. Hasta el año 96, hasta el año 96, que hicimos un proceso acusatorio. ¿Pero qué es el fiscal? El fiscal es un juez que bajó del estrado y tomó una parte de lo que él hacía y dice, ahora yo voy a ser el que investiga y acusa. Y el juez va a decir, yo ni investigo ni acuso, pero yo lo controlo a usted. ¿Qué significa eso en la cuestión de lo que el ciudadano no se plantea? Que usted tomó la trilogía de Montesquieu y lo llevó al proceso. Entonces, ¿qué es la trilogía de Montesquieu tan importante? Que nadie concentra ningún poder en su propia persona, sino hay alguien que acusa, yo lo controlo. Hay alguien que investiga, yo lo controlo. Entonces, el ciudadano tiene más garantías sobre eso. Pero eso vino porque hubo un problema muy serio del crimen de Colima en los 60s o 70s, en que se determinó que había habido un abuso policial de la policía del Poder Ejecutivo terrible. Entonces dijeron, no vamos a superar eso. Y por eso también me viene al cuento decirles, ¿cuál es uno de los indicadores mejores de democracia? Usted ve cómo es la democracia de un país según hace su proceso penal. Por eso Estados Unidos
tiene mucho que decir en temas de proceso penal porque tiene cosas buenas, pero tiene cosas terribles. El proceso penal norteamericano refleja la dualidad de que eso no es una democracia como todo el mundo cree, una democracia perfecta. No, no lo es. El proceso penal tiene un poder excesivo del fiscal y a veces un poder excesivo cuando hace negociaciones y eso es un desequilibrio. Nosotros tratamos de hacer eso. Pero ¿por qué se mantuvo dentro del Poder Judicial? Porque dijeron, ¿dónde ubicamos al fiscal? Lo ubicamos al Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo va a tener poder para ver a quién acusa, a quién investiga. ¿Será conveniente? No se podía. Pero además, el que tenía la plata para hacerlo era el Poder Judicial, porque tenía el 6% del presupuesto y apenas gastaba el 3%. Entonces quedaba para eso. Y además le quedaba lo de la investigación. Y señalo algo más. Vino lo de la defensa pública. ¿Por qué le da usted defensor a cualquiera que es acusado? Porque si no, ¿cómo defiendo yo mis derechos si no conozco la ley? Entonces, dijeron, ¿quién va a encargarse de la defensa? El Poder Judicial tiene dinero para eso. Entonces pusieron a defensores. No fue que se les ocurrió hacer esa acumulación por un afán de concentrar poder. No, es que eran las circunstancias políticas. Y qué importante lo que voy a destacar. A propósito del modelo del 75, porque primero tuvimos un modelo mixto del 75 al 96 y un modelo casi acusatorio puro a partir del 96. Un fiscal que hace dirección funcional de la policía, formula la acusación, etc. Antes de eso no, seguía siendo el juez de instrucción. Entonces había un fiscal, como yo actué en ese proceso durante 10 años. Yo fui miembro del Ministerio Público 10 años hasta que llegué a ser fiscal general, pero era un Ministerio Público muy pequeño. Y entonces, en ese proceso, finalmente fuimos al acusatorio. Pero es muy importante lo que Daniel Oduber, el presidente Daniel Oduber, escuchó de los magistrados. Si va a haber un Ministerio Público que tiene monopolio de la acción penal, ese Ministerio Público tiene una condición judicial, debe estar en el Poder Judicial. Entonces, por eso lo ubicaron ahí. Eso fue una decisión política. Ahora yo escucho voces para cambiar. Pueden cambiarlo, pero eso sí, el Ministerio Público tiene que tener una autonomía muy grande, porque si no es un poder desatado. Y vean el ejemplo. ¿Por qué es que Bukele hace lo que hizo de descabezar el Ministerio Público? Porque era él tener poder sobre la fiscalía. Y entonces eso condiciona mucho el proceso penal. ¿Y qué hizo Bukele también? Lo pongo como ejemplo. Descabezó la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque esos eran límites para él. La Sala Constitucional no existe para, establecerle muchas alabanzas al presidente, sino que es un órgano de control objetivo. Puede ser que el presidente tenga razón a veces, puede ser que no. Eso incomoda. Quien está en el Poder Ejecutivo, cualquiera que sea, piensa siempre que todo el poder debe estar en él. Pues la Sala Constitucional tiene una gran importancia. Y termino con otro apartado que es tan importante. Nosotros teníamos una acción de inconstitucionalidad, una cuestión de constitucionalidad muy débil, casi de poca relevancia. A partir de esa crisis de Poder Judicial con la Comisión de Narcotráfico del 89, se introduce una ley de la jurisdicción constitucional que convierte a los jueces constitucionales en árbitros del poder político y de defensa de los derechos individuales. ¿Por qué un ciudadano puede ir a la sala y decir, a mí no me están atendiendo la salud? Entonces el amparo lo conoce la sala. Ese amparo antes lo conocían los jueces penales. ¿Qué podían saber los jueces penales de eso? Eso era irrelevante. Y los habeas corpus eran irrelevantes porque lo conocía todo corte plena. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero entonces hay dos razones por las cuales el Poder Judicial ahora está más expuesto. Por un lado, en la eficacia de una fiscalía, la fiscalía hace investigaciones que eso no se hacían hace 35, 40 años, porque los jueces de instrucción no hacían eso. Ahora hay un fiscal con gente especializada, con investigadores en materia de corrupción. No había intervenciones telefónicas, de comunicaciones orales.
Eso es un instrumento poderosísimo. O sea, el secreto existía, pero no tenía esa relevancia. Entonces ahora, claro, el Poder Judicial está muy expuesto porque muchas veces acusa. Vean ustedes lo que significó la acusación contra don Miguel Ángel y don Rafael Ángel. Eso es un desgaste. Eso no lo hicieron los ciudadanos así porque se les ocurrió, sino que había alguien que investigó y dio esa acusación. Y también una sala constitucional que define muchas discusiones políticas. Eso no existía. Antes de la Asamblea Legislativa tenía carta, digamos, casi una carta abierta para poder hacer muchas cosas. Y les voy a dar un ejemplo que tal vez muchos ciudadanos no saben. Antes, si un diputado quería cambiar una ley, metía la ley en la ley de presupuesto y se ahorraba un montón de procedimientos. Y entonces en la ley de presupuesto venía un cambio en la ley. Eso a la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional. Ya eso no lo pueden hacer. Ya yo no puedo meter en la ley de presupuesto eso. Y les doy otro ejemplo. Claro, más concreto. Los diputados en una época, me parece que no es como para rasgarse las vestiduras, tenían una norma que les permitía importar un vehículo libre de impuestos. La Sala Constitucional se trajo abajo esa ley. Porque no había como muchas razones que justificaran eso. Imagínense decirle esos magistrados nombrados por los diputados que les dijeran a los diputados que no esa ley que les beneficia a ustedes es inconstitucional. Entonces, yo lo que he aprendido mucho, siempre, y sigo aprendiendo, es que el poder que nombra muchas veces no quiere que al que nombra lo controle. Yo lo nombro a usted, pero usted me debe cierto grado de, digamos, de fidelidad, entre comillas. No, y de obediencia se puede hasta malinterpretar. Entonces, y vea, yo oigo mucho decir, porque los magistrados son nombrados por los políticos. Muy fácil. Quite todos los magistrados nombrados por políticos que sean por concurso. Y entonces llegan a la casación y son por concurso. El que saque el mejor, ese es el que se nombra. Punto. Entonces ya no hay... Pero no. Quieren cambiar el sistema, pero quieren seguir que yo desde la política nombro. ¿Está bien eso o mal? No sé. Pero sí me parece que hay unos que sí no deben, no forzosamente no deben nombrarlo el Parlamento. Son los magistrados de casación, todos los de la sala primera, segunda, tercera. ¿Eso para qué? La sala cuarta sí. En esto recuerdo a don Eduardo Ortiz con un artículo muy lindo que escribió diciendo la sala constitucional sí tiene que ser nombrada por el Parlamento. Porque la Constitución es un tema político. ¿Cómo se valora, cómo se ve esa cuestión política? Pero cuando yo voy a nombrar magistrados, yo quiero saber cómo piensan. A veces para bien. Yo quiero saber cómo piensa. Usted es progresista, no es progresista. Usted está a favor de la vida, no está a favor de la vida. Pero a veces yo quiero saber otras cosas. Yo decir, este magistrado será muy plantado. ¿Cómo se ha portado antes? Entonces, esa es la pequeña letra que está ahí. Es decir, a uno no lo nombran solo por méritos. Y cuando uno dice nombre por méritos, entonces nadie quiere. Porque ya por méritos, no, es que si es por méritos, entonces te saco en el concurso tanto, yo necesito como tener una certeza de que usted se va a portar bien. Bueno, yo lo viví. En el 2012 no me reeligieron. Y no me reeligieron porque dijeron que era un mensaje para la corte, para que supieran cómo era la cuestión de los negocios y todo, porque aquí es más importante siempre el empresariado que el resto de los ciudadanos. Los ciudadanos no se dan cuenta. Pero aquí la única prioridad son los empresarios siempre, y está muy bien. Pero también los ciudadanos tienen algo que decir. Pero entonces, no fui reelecto en el 2012, y vea que si siguieron las desconfianzas, por lo que sea, por la forma en que yo pienso, por la forma que me expreso, que en el 2020, en el 2020 me reeligieron. Y yo obtuve 29 votos en contra.
Si hubiera sido por simple mayoría, no quedo magistrado en el 2020. Más allá, no quedo. Lo que pasa es que muy juiciosamente los constituyentes, viendo lo que pasó del 40 al 50, la fracción de los socialdemócratas con don Rodrigo Facio, habían propuesto que los magistrados fueran electos de por vida, vitalicio. Y el Parlamento hizo algo más o menos adecuado. Dijo, no, que no sea vitalicio, que sea por 8 años y que sea por votación. Si se realizan, si no se reeligen, se requieren 38 votos negativos. Es decir, esa regla fue la que me permite estar hablando aquí como miembro de la Sala Constitucional. Porque si hubieran sido por simple mayoría, yo estaría hablando de historia ahora, ¿verdad? Sería un jubilado. Entonces, no hay que... Yo creo que el ciudadano debe pensar que el Poder Judicial tiene que ver con el poder. ¿Cómo vamos a elegirlos? Y usted tiene que pensar, Ministerio Público, ¿lo podemos sacar? Puede ser. Pero ¿cómo le vamos a garantizar que tenga independencia? ¿Cómo se lo vamos a garantizar? Lo mismo el organismo de investigación judicial y otras cosas más. Pero vean que es como contradictorio. Por otra parte, y ahí sí, bueno, alguien podría decir ticos con corona. Por ejemplo, si ticos con corona es aquellos que tienen un estatuto que es lo que le llaman la inmunidad. La inmunidad la tengo yo y la tienen todos los miembros de supremos poderes. Pero la inmunidad no es para la impunidad. La inmunidad es un procedimiento. Vamos a ver si la acusación está bien. Y si está bien, sigue adelante, pero usted tiene todas las garantías en el proceso ordinario. Pero esos que elige el Parlamento son los que ven la inmunidad de los diputados y el Poder Ejecutivo. ¿Eso está bien o hay que pensarlo? Pero de eso no se quejan. Sí, es algo como que se nota mucho, ¿verdad? Es como que hay mucha queja por un lado, pero cuando se pueden hacer cosas para solucionarlo, como que... No, es que hay que sentarse. Pues si una cosa es que yo diga algo así como descalifico y eso no sirve. Y otra cosa es, ahora sí, sentémonos a ver cómo resolvemos. Bueno, don Eduardo Ortiz propuso algo que me pareció genial, que era, los tribunales que no es sala constitucional se eligen por concurso, punto. Lo que es sala constitucional, eso sí tiene que ser porque tiene un componente político. Y claro, el deterioro es grande en muchos sentidos. Habían sistemas de control que tenían cierto grado de contradicción que no existe ahora. Si los partidos políticos ya no tienen esa condición de órganos de control y de contradicción. Por ejemplo, en el año 70 se discutió el contrato de Alcoa. Una cosa... Yo hice mi tesis de licenciatura sobre el contrato de Alcoa. Y 11 diputados de Liberación se separaron de la línea del partido y votaron contra el contrato. ¿Usted cree que ahora va a encontrar en un partido usted a 11 diputados que le digan al grupo, mire, pensamos diferente, vamos a votar en contra de ese contrato? El resto de los diputados de Liberación votaron a favor. Usted no encuentra disidentes ahora, disidentes ideológicos, porque en el tema de ideas, porque en el tema del contrato habían temas de ideas, de formas de desarrollo, como nacionalismo, etc. Ya ahora las cosas cambiaron. Ahora ya es otra cosa, pero no han cambiado tanto. Y por ejemplo, ustedes seguro en algún momento van a hablar de alguien que siempre me llama la atención, don Jorge Bolio, el tribuno de la plebe. El mensaje social en Costa Rica comienza con Jorge Bolio. Y yo siempre que juramentaba a jueces le preguntaba, ¿y quién fue Jorge Bolio? Bueno, yo debo confesar que cuando salí del colegio yo no sabía quién era Jorge Bolio. ¿Por qué no sale del colegio y parece que nació en la luna? Porque no le dan historia de qué es lo que pasó. Sí. Pero después me enteré de quién era Jorge Bolio, el tribuno de la plebe. ¿Y quién era Ricardo Jiménez? Ricardo Jiménez contradijo a la aristocracia. ¿Por qué? Porque trató de hacer el voto que no fuera público. Qué importante, que el voto sea secreto. No nos hemos planteado eso. Don Ricardo sabía qué significaba que usted, el patrono, se pusiera en la puerta a oír por quién votaba usted. Pero no, qué importante que sea secreto. Pero en segundo lugar,
logró que ya las elecciones no fueran de segundo grado, sino directas. ¿Qué es el tema que tiene Estados Unidos con elecciones de segundo grado? Entonces usted ve la paradoja en Estados Unidos que el voto público lo gana el candidato que perdió y el voto de segundo grado lo gana se lo dan al que ganó. Eso es una distorsión de la democracia. Pero eso lo hizo Ricardo Jiménez. Y siempre me llama la atención algo de Ricardo Jiménez. Ricardo Jiménez se casó con una señora y fue primera dama y fue una señora de mala fama. Saben todos aquí lo que es mala fama. Bueno, ya por dicha, la mala fama y la buena fama de las mujeres está igual que de los hombres, o debiera estar, porque no hay hombres de buena fama ni hombres de mala fama. Pero las mujeres sí. Bueno, siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué don Ricardo se casó con esa señora tan inteligente y tan especial en los años 30 y 40? Esa es la historia. Pero cuando no conocemos esa historia y no sabemos los detalles, las cosas, entonces opinamos sobre muy poco. Yo creo que bueno, es que ya me fui por los cerros de Úbeda, como me encanta decir, porque hablé hasta de Ricardo Jiménez, pero todo está conectado, todo, como el ambiente. El ambiente, otro tema tan importante que nos hace falta tanto. No, y vale mencionar, don Ricardo también fue presidente de la Corte. Sí, fue presidente de los tres poderes. De los tres poderes. Sí, claro. Y una persona que, correcto, era como de política 100%, pero humana 100%. El brujo del Irazú. Correcto. Y a veces uno siente mucho eso, como, no sé cómo lo ve usted desde su puesto, pero a veces la gente siente como que la magistratura está allá, que los magistrados están allá en un punto inalcanzable. Y me gustaría ahorita así como preguntarle tal vez como, porque de verdad que no, uno nota que todo se entrelaza. Sí, todo así está conectado. Pero cuando ya se llega ahí, ya usted está en el puesto, digamos, porque de ahí que no sé cómo tomó usted el hecho de decir voy a ser presidente de la Corte Suprema, ¿verdad? Personalmente. Ya cuando se está ahí, usted se da cuenta que en realidad es tan glorioso como se siente y como se dice, o en realidad usted sigue sintiéndose como un trabajador de la Corte más. Es por tal vez manera de ser. Yo he procurado no tomarme muy en serio. Sí. Siempre me ha parecido que uno puede aportar, pero siempre también pensé que cuando fui electo presidente de la Corte eran todos los magistrados y magistradas, no era yo. No es por el divino botón mío, que es que yo si soy algo especial, entonces me eligieron a mí. Hay gente que tiene esa idea, pero no es así. A mí me eligieron y yo, por eso le decía, soy con todos los demás. Y yo acepté porque había un programa que la Corte, en un acto de construcción perfecta, como se decía en el catecismo antiguo, hizo después de la crisis del 2017 con aquel asunto del cementazo y el asunto de un magistrado, etc. Pero a la Corte le costó mucho. Yo creía en esa gente y sigo creyendo. Pero no hicimos lo más importante. 3 cosas no hicimos. No se pudo aprobar una ley de carrera fiscal y el Parlamento lo archivó, cosa que no debió haber hecho. Y la Corte, pues no pudimos hacer lo que debíamos hacer, tal vez fue un error mío, pero no se pudo hacer. Gastamos horas de horas, hasta con la señora fiscal de aquella época que decía que sí, que era maravilloso, pero no hubo. Y es muy importante porque la Fiscalía tiene 500 funcionarios y no puede ser que el fiscal general, sea quien sea, elija a los funcionarios de segundo nivel, tercer nivel, a dedo. No puede ser. Tiene que haber una carrera. Eso podía usted pensarlo cuando yo fui fiscal general, eran 80 funcionarios, pero ahora son 500. Eso no se pudo hacer. Lo segundo es que la Corte no se atrevió a decirle al Parlamento que la elección de magistrados debía cambiarse en algunos puntos, o en todos, o en ninguno. La Corte en su mayoría rechazó un proyecto que esos se había dicho que era un propósito de enmienda en eso, y se hizo un grupo, y rechazaron porque dijeron que la Corte no debía sugerirle nada al Parlamento porque era invadir un poder a otro. No sabía yo eso. Yo estuve en desacuerdo. Y el tercero era cambiar la organización administrativa de Corte Plena para
digamos, desconcentrar y concentrar más a los magistrados en funciones o administrativas o jurisdiccionales. Y no puede ser, uno no puede hacer tantas cosas al mismo tiempo. Porque elegimos jueces, algunos, no todos, elegimos, disciplinamos, administramos. Es todo eso en un órgano que es grande, porque el Poder Judicial tiene casi 14,000 funcionarios, más o menos 14,000. Es de un tamaño importante. Y por supuesto, tanto en la Ley de Empleo Público como en la Ley de Fortalecimiento, se lesionó mucho, se debilitó mucho la independencia judicial. No para tener salarios faraónicos, pero sí para respetar esa independencia. Tanto que todavía recientemente la Sala dijo que la Ley de Fortalecimiento no se aplicaba al Poder Judicial. Eso no significa un desplome, porque 14,000 funcionarios no van a cambiar el PIB y todo lo que es el gasto del Poder Judicial. Pero sí es importante que haya una atracción para eso. Esa fue una inquietud que tuvo don Ulises Soto y otros magistrados, de hacer atractiva la función jurisdiccional con salarios, estímulos salariales. Nadie se va a hacer millonario de juez, pero sí tiene que haber una carrera judicial. Y es importante que eso sea. Yo creo que se debilitó mucho con esas dos leyes que yo mencionaba. Y hubo consenso político en debilitar al Poder Judicial. Sí, interesante. Porque la verdad es que si uno se pone a ver, ya uno dice, ¿qué prefiero yo tener? ¿Un juez que tenga 15 años de experiencia o un juez que cobre menos? Bueno, qué importante es usted la experiencia. Por ejemplo, se dijo, no se va a pagar la antigüedad, por decir algo. Tiene sus más y sus menos, pero aquí en la conversación con los ciudadanos no voy a entrar en detalles, pero es muy importante pagar antigüedad. ¿Acaso cuando usted va a contratar a un abogado, usted dice, voy a contratar uno que hace 2 años se graduó, pero cuando ese abogado de 20 años de experiencia o 30 va y le cobra su honorario y le va a decir, bueno, yo le cobro porque yo tengo mucha experiencia? A los jueces eso hay que reconocérselo. Igual a los académicos, porque es que le dimos por el centro a 2 temas importantes que ahora Trump está tratando de hacer casi lo mismo de otra forma, digamos mucho más bronca y casi como incomprensible, que es las universidades y los jueces y la judicatura. Las universidades tienen que tener vida académica, tienen que competir con otras universidades, entonces tienen que pagar. No puede ser que usted crea que es que ese mérito que hizo esa persona no se va a reconocer. Yo veo profesores universitarios que tienen una especialidad y un doctorado. Eso tiene que tener. Ahora, no es que les van a pagar los millones de arlequín, pero sí tiene que haber un reconocimiento para esa dedicación. Y eso sí, pues el que quiera hacerse de mucho dinero y ser como el rey Midas, pues entonces que se vaya a lo privado. Eso no lo dudo yo de ninguna manera. Pero hay gente de muchísimos méritos que probablemente, si usted no les paga adecuadamente, se van al extranjero, porque ahí les dan un reconocimiento que no va a ser los millonarios, pero lo va a hacer vivir mejor. Yo creo que la carrera es mucho menos atractiva ahora para los jóvenes. Sí. Pero claro, hay un problema que está de por medio que a mí me inquieta porque yo lo viví diferente. Yo creo que los jóvenes tienen ahora muchos problemas para conseguir trabajo. Entonces, los gurús económicos debieran preguntarse qué es lo que está pasando, que el sistema le da todo a la globalización y no logramos darle trabajo a una gran cantidad de gente. Gente incluso con estudios que no pueden ubicarse. Entonces, ese es un interrogante que yo me planteo. Y don Fernando, una pregunta que me salta y que, pues un poco. Cuando se llega se es magistrado y se es escogida esa persona como presidente de la Corte Suprema, ¿tiene algún premio, alguna cosa extra o en realidad la vida sigue igual? No, sí hay un plus salarial por la presidencia, sí. Sí, claro. Y por supuesto que en la situación personal y lo que yo ambiciono,
no era determinante para mí. La responsabilidad sí fue muy grande. Sí, hay mucha responsabilidad. Sí, hay mucha responsabilidad porque además uno trata de que los compañeros y compañeras podamos encontrar consensos para resolver. Mi satisfacción es que nosotros en ese contexto institucional somos muy lentos porque a 22 personas les cuesta mucho administrar y moverse. Vea, le voy a dar un ejemplo. Un día de estos tuvimos una discusión sobre la fijación salarial de los letrados. Letrados son las personas que ayudan a los magistrados a hacer sus proyectos porque hay mucho trabajo, entonces el letrado estudia el asunto, le da insumos y por supuesto no es que le firma al magistrado, pero eso es así. Pero tiene que ser bien pagado. Bueno, entonces eso es una discusión. Entonces la Corte fijó salarios porque a raíz de la ley de empleo público eso incidió. Bueno, entonces estos letrados vienen a la Corte y dicen, miren, queremos pedir revocatoria y etcétera. Bueno, entonces cuando íbamos a resolver, la mayor parte de los magistrados se inhibieron. No estoy diciendo que no debieron haberlo hecho. Entonces yo les planteaba, bueno, somos muy lentos porque ahora hay que buscar el suplente, hay que ver lo de la suplencia y resulta que habíamos resuelto fijar el salario. Pero si como va a beneficiar a alguien que está cerca de mí, entonces yo me inhibo. ¿Qué significa eso? Que debiéramos tener una diferencia entre lo administrativo y lo jurisdiccional. Si usted administra, no hay problema porque usted le reconoce el salario y esa persona no trabaja con usted en lo jurisdiccional. Pero si usted tiene la doble función, tiene esa imposibilidad o esa limitación que hace que el órgano sea lento. Y no hay nada peor en administración que ser lento. Sí, qué loco, porque yo creo que algo que en general como población no dimensionamos bien es eso, ¿verdad? Que al final lo hablábamos también ahora en el episodio anterior con el tema de la presidencia de la Asamblea Legislativa, que en realidad es un tema muchísimo más administrativo que la capacidad de que tengan de poder decidir o influir en ciertas cosas. Igual algo como que me gustaría mencionar es que tal vez nos pueda ampliar un poquito, es cuando se habla de esas 22 personas son los magistrados de cada sala, ¿verdad? Sí. Y la constitucional tiene 7, ¿verdad? Tiene 7. ¿Verdad? Las otras tienen 5, entonces forman 22, que son la corte plena, ¿verdad? Lo que se llama corte plena. No sé si tenías alguna preguntilla. No, eso de cómo se conforman las salas. Sí, las salas son 5, 5 y 5, la primera, segunda y tercera, y los otros 7 son los de la sala constitucional para hacerla más grande por la naturaleza de lo que resuelven. En esto yo diría un primer paso, digamos, medida urgente. Podría, y creo que sería adecuado, podríamos quitar a la sala constitucional de las funciones administrativas de corte. Usted lo podría hacer de 2 maneras, para decir las 2 vías así más amplias. Una, que usted los deje adentro del Poder Judicial, pero no tiene funciones administrativas. La otra es que usted lo saque del Poder Judicial totalmente y haga un tribunal constitucional conforme a una norma constitucional. Cualquiera de las 2 vías sería magnífico, porque entonces ya la función administrativa no la resolverían 22 personas, sino 15. Pero además sería conveniente porque la sala a cada rato se está inhibiendo, porque asuntos que conocemos en corte puede ser que lleguen a sala. Sí, entonces, que sí, de hecho, porque pueden llegar ahí perfectamente. Entonces, si usted quiere para empezar, usted puede hacer 15 de una vez, ya son 15. Pero luego usted podría pensar en qué hacer con las casaciones. Una cosa podría ser eliminar las casaciones. La casación, es que bueno, casación, dice, carambas, casación es algo muy importante. Bueno, no es tan importante. El origen histórico de la casación es que en Francia dijeron, estos jueces están haciendo lo que les da la gana. Nosotros necesitamos tener unos jueces que sean los que vigilen que no que nosotros dictamos es lo que ellos van a resolver. Entonces ahí vino la casación. Era un tribunal adscrito al Parlamento. Entonces la casación tiene un origen espurio. Entonces yo podría dejar los procesos con apelaciones muy amplias
y solo dejar la función de Tribunal Supremo para las sentencias contradictorias en las apelaciones. Es decir, que un tribunal resuelve de una manera, entonces se unifica, se acabó. Hasta ahí el problema. Porque además la casación es tan formal que yo no sé qué sentido tiene. Estoy pensando en voz alta, pero eso podría ser. Entonces ya usted tiene ahí, entonces esos 15 podrían ser administradores o podrían rotar, entonces 4 años están administrando y 4 años están en función jurisdiccional. Y eso podría ser otra forma. Y por supuesto, hay que tener un órgano que sea solo de nombramiento de jueces fiscales, etcétera, podría ser. Y un órgano que sea el disciplinario, de una última instancia disciplinaria. Y muchas veces para resolver el tema de lo que se dice que es que los magistrados resuelven y son como resolver entre ellos, no, entonces nombremos en algunos casos un tribunal de honor integrado por exmagistrados o por quien usted diga, si ciertos casos que son muy delicados, como por ejemplo los asuntos del fiscal general que denuncia al Poder Ejecutivo, los resuelven ellos y no los resolvemos nosotros, que fuimos los que nombramos a don Carlos. Entonces, sí se puede pensar. Ahora, siempre hay que pensar en algo, que esta reforma no sea para meter un caballo de Troya, para que usted debilite aún más la independencia de jueces, porque la independencia de los jueces tiene más estabilidad, una nube en el cielo, que la independencia judicial. Usted con poco acaba con la independencia judicial, sino que lo diga el señor Bukele, ¿verdad? El señor Bukele no solo hizo lo que yo he dicho, sino que además hizo algo que es muy cuestionable, que es bajar la edad o cambiar la edad de jubilación de los jueces. Entonces, usted dice, voy a cambiar la edad de jueces, y entonces salgo de todos estos jueces. Entonces, el 40% de la judicatura cambia. Eso, desde el punto de vista internacional, se considera que ningún poder debe incidir en las causas de jubilación de los jueces y juezas. Sí, es un tema súper, de hecho incluso aquí se menciona mucho, ¿verdad? Es como de los temas más mencionados y es... Pero qué importante es la carrera judicial, porque al final es como la única forma de poder llegar a decir, mira, es que tiene la experiencia, tiene la pasión por esto. Y digamos, ya cuando ya, digamos, se está ahí, digamos, o ya se llega a este punto de que es, digamos, el punto más alto en el Poder Judicial, ¿las presiones externas cambian? ¿O en realidad se sigue con una vida no muy normal? ¿O usted sí siente que tal vez los presidentes de los supremos poderes sí tienen una presión externa más fuerte? ¿O usted nunca la sintió así? Porque bueno, a usted le tocó en la pandemia. Sí, claro. ¿Verdad? Que sí. Yo me imagino que la organización del Poder Judicial fue una loquera en ese momento. No, yo debo reconocer, qué bueno que usted me hace la pregunta. El sistema judicial tiene en su funcionariado administrativo un grupo muy capaz. Realmente, yo no tuve que hacer un esfuerzo extraordinario para ese tema. Hay gente en mandos intermedios y de cierto nivel de muy alta capacitación. Yo creo que eso hay que decirlo, porque a veces la gente desde afuera dice, pues un montón de incapaces. No, hay gente ahí que no es magistrada, que son muy buenos, el jefe de planificación actual, otras personas, personas como asesoras, etcétera, que pudieron aliviar mucho. No, ese no es el tema. ¿Qué defender esa pregunta? Uno tiene el miedo que se compra. Sí. Si usted tiene miedo, tiene miedo. Si usted le tiene respeto y temor de que no me vayan a reelegir, entonces usted va a actuar así. Y si usted tiene miedo de nacimiento, pues tiene miedo de nacimiento. Pues que es así. Yo no voy a decir que yo no tengo miedo, no. Pero hay momentos en que me pasa algo que se lo dije una vez a don Ignacio Santos. No me gusta tener miedo, porque siento que me limita la libertad. Ahora, hay momentos en que usted le dice, mire, si usted hace tal cosa, lo mato. Bueno, no sé, ¿cómo pensar en eso? Aldo Moro, el famoso líder italiano, lo mataron, porque iba a ser el que iba a lograr un acuerdo entre las Brigadas Rojas y el gobierno, lo mataron.
era un señor mayor, probablemente de mi edad o mayor, no sé. Un gran jurista. Encontraron en la parte de atrás de un carro. Y murió porque él representaba, y pasa eso. Y a veces lo quieren matar a uno, ¿y qué va a hacer usted? Lo matan, se acabó. Pero no es que quiero pensar que es una heroicidad. No, es que el juez, jueza, fiscal, quien sea, especialmente en esos puestos, tiene que resistir el miedo o asumir una actitud tranquila hasta donde es posible. Pero claro que lo hay, que sí existe. Claro, puede ser que yo tenga como magistrado el temor de que si yo resuelvo de esta manera, no me van a elegir cuando venga mi nombramiento. O me lo van a cobrar. Y claro que cobran. En política no hay prescripción de facturas. Bueno, solo cuando usted logra un acuerdo y usted puede dar algo. Pero en política las facturas están ahí, ¿verdad? Podríamos decir que incluso hay más presión política que de que me esperen afuera y me maten. Es como... Hay de todo, hay de todo. Yo creo que puede ser que... Bueno, a mí me ha pasado pero en otras épocas, cuando fui fiscal general, habían unos grupos en Centroamérica muy beligerantes y esos me amenazaron de muerte. El PRTC, me acuerdo. Pero viera qué complicado. Yo vivía en un apartamento con mi esposa, estaba recién casado y entonces me pusieron 2 policías, pero yo iba de la corte a mi apartamento, que era a 300 metros, y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Para qué están esos policías en la puerta de mi casa? Si yo vengo caminando y vengo solo. Y luego, que me daban lástima porque estaban ellos ahí, bueno, no había dónde ponerlos, porque ¿dónde los iba a poner? Si era un apartamentico ahí, con una entrada... es que si usted tiene guardaespaldas, debe tener una casa, un espacio para guardaespaldas. Pero les dábamos en la soda, muy buena soda, por cierto, le dábamos café y todo porque me daban lástima. Pero viera que la cuenta de café y de pasteles era bastante alta. Se elevaba. Y yo tenía salario, pues no me voy a quejar, pero entonces me puse a pensar, ¿qué tirada es cuando usted tiene que tener quien lo cuide, quien lo vea, cómo lo puede. Y entonces eso de que usted está amenazado y el que lo amenaza siente, estoy manejando al amenazado. Qué difícil, ¿verdad? Es muy difícil saberlo. Y en estos tiempos, ahora las cosas se han puesto peor, porque el narcotráfico y otro tipo de organizaciones están ahí. Ya no están las organizaciones guerrilleras, pero están otros que puede ser que en algún momento tengan interés en temas de la jurisdicción. No lo sé. Sí es complicado. Y ya yo como ya preguntas digamos más específicas, así un poquito más sentidas, es como o algo que a mí me gustaría saber ya personalmente es como cuando el presidente de la corte usted nos dice que o sea, no son capaces de escoger jueces, pero nombran al fiscal general. Ah, sí, claro. Y digamos, esa votación que ¿cuándo fue la última vez? Fue con don Carlos Díaz, sí. ¿Verdad? ¿Esa es una votación que usted considera desde su punto de vista que es realmente apegada a la capacidad del funcionario? ¿O usted siente que hay un poquillo de política por ahí? No. Es un concurso. Yo no sé si habrá habido, yo no lo sentí ni lo percibí. Lo que sí me llamó la atención es que el cargo no es como muy atractivo para muchos abogados y abogadas de experiencia. Ahí yo creo que hay un problema porque es un cargo de mucha trascendencia. Pero como fijaron un límite de que nadie puede ganar más de 5 millones, que es lo que gana el presidente, yo no sé si se puede pensar que un abogado que tenga un buen bufete quiere estar. Sí me llama la atención que uno de los abogados que hizo la solicitud es un abogado que tiene un buen bufete, pero no fueron muchos. Y recordaba que cuando se nombró el primer fiscal general, se nombró a don Francisco Chaverri, y don Francisco había sido ministro de Estado
y tenía un bufete muy exitoso. Entonces, me planteo eso porque hay cargos como el fiscal general, como el director del OIJ, que yo creo que deben de tener un salario muy atractivo, pero no tiene que ser un salario, digamos, faraónico, como dije. Pero sí me llamó la atención que las ofertas no eran de muchas personas de fuera. Y puede ser muy importante, tanto en la judicatura como en la fiscalía o en la dirección del OIJ y otros puestos. Consejo Superior, por ejemplo, que haya gente incluso que no sea del Poder Judicial, que no tenga su ombligo en el Poder Judicial, como soy yo, ¿verdad? Sino que sean de fuera. Yo creo siempre que eso es bueno, pero por ejemplo, usted ve que para puestos ahora de magistrados y magistradas hay menos personas interesadas de gente con un gran currículum, ¿verdad? Entonces, y no es que diga que los que se han planteado no los tienen, no, pero debiera ser muy atractivo. Pero vivimos en problemas de estrechez económica y yo creo que sí no podemos ser tan teóricos de que un puesto no deba tener también un buen reconocimiento económico. Por ejemplo, usted lo ve si lo compara con salarios en el Banco Central. Yo creo que en el Banco Central se paga muy bien. Entonces, ¿por qué el Banco Central tiene esos salarios y por qué la judicatura no en algunos puestos ya de trascendencia no lo puede tener? Porque a mí se me puede ocurrir que nadie puede ganar más que el presidente, pero eso que voy a saber yo. A lo mejor usted tiene a alguien con doctorados y con especialidades y todo, puede ser que gane más. ¿De dónde salió esa regla? Salió de la cuestión de la preocupación económica, pero me parece que ese es un tema a valorar. No estoy diciendo que aumenten salario ni nada, porque esto es algo que se ha convertido en una preocupación y en una ira popular. Entonces no se puede, pero sí me parece que el puesto de... Es más, le voy a decir, me llama a usted que lo señaló. Recuerdo que don Ulises Odio, que Dios goce, presidente de la Corte, me dijo varias veces, porque yo fui fiscal general cuando él fue presidente de la Corte. Me dice, Fernando, el fiscal general va a ser uno de los puestos más importantes del Estado costarricense. Y es cierto. Y conste, ese fiscal general solo tiene que ver con lo penal. Pero es mucho. Es mucho. Una vez llegó un investigador y me dice, don Fernando, yo era fiscal general, ¿usted cree que ¿por qué no perseguimos el proxenetismo? Y le digo, claro, sí se puede. Entonces buscamos. Entonces resulta que se podía intervenir el teléfono. Porque era una normita ahí. Después eso vino, eso no voy a entrar en ese detalle. Pero había una norma que lo permitía. Bueno, investigamos dos proxenetismos. No tiene idea de todo lo que salió con intervención telefónica. Eso era decisión del fiscal general con otro contexto. Ahora hay mucho mayor garantía, mejor, porque se cambió la ley, etcétera. No importa. Pero vea, proxenetismo, ahí tiene usted una cantidad de movimientos que son delictivos, que tienen que ver con crimen organizado, y ahora peor. Y nada más le doy ese ejemplo. Otra vez vino un señor, uno de ese mismo agente, porque yo no tenía ninguna coordinación, pero ellos me buscaban. Dice, vea, es que hay un señor que se queja que hay un montón de placas que llegan a una casa y todas son placas internacionales, pero resulta que ahí no vive nadie internacional. ¿Por qué es que hay 4 vehículos ahí? Hicieron seguimiento, se hizo la investigación. Resultó que ese señor costarricense le compraba esos vehículos, le compraba el uso de esos vehículos a esas personas que tenían exoneración de impuestos. Entonces él usaba esos vehículos que tenían placa diplomática, pero no tenía que pagar esos impuestos. Y resultó que era de un organismo internacional muy importante. No voy a decir todo lo que pasó después. Pero le doy ese ejemplo para que vea que con poco usted jala un hilo y encuentra algunas cuestiones si tiene los instrumentos para investigar. Y uno de ellos es la intervención
de comunicaciones orales, que ahora tiene otras dimensiones mucho mayores, mucho más complejas, algunas mejores, otras peores, porque es así, ¿verdad? ¿Y el director del OIJ igual es escogido por los magistrados? Sí. Pero Sí. igual es un concurso. Es un concurso. Ok. No, qué interesante, porque también es como esta parte de que uno no dimensiona también lo grande que es el Poder Judicial y de lo que abarca, ¿verdad? Porque como usted dice, de ahí es tanto. Don Carlos Díaz, el fiscal de general, no solo se tiene que comer todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo, sino que igual tiene sus cosas. Y bueno, para los que hemos visto ahí, pues hay una saturación importante, ¿verdad? Que aquel principio de... Y también me gustaría preguntárselo, ¿cómo, desde su experiencia, cómo usted concibe la idea que tiene el tico de la justicia pronta y cumplida? Ese es un tema, ese es un gran tema. Eso es... Vea, es un tema complejo, pero eso no quiere decir que el Poder Judicial no asuma sus responsabilidades. A mí me parece que hay que afrontarlo mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Pero también es cierto que cuando hay lentitud no es solo atribuible a la inercia de los jueces o funcionarios. Puede haber errores, claro que sí, porque muchos de los procesos son como estar operando en sala de operaciones en emergencias, ¿verdad? Te puede cometer un error y ese error tiene consecuencias como anular una actuación, etc. Pero el tema de la mora judicial debemos enfrentarlo mejor. Pero le doy dos cosas. Primero, podemos simplificar los procedimientos. Esa es una línea. La otra es que también hemos tenido 5 años en que casi el Poder Judicial no recibe recursos adecuados. Entonces también tenemos, en este momento no tengo la cifra, pero recuerdo que Planificación hace como un mes mencionó que para la jurisdicción necesitábamos 500 jueces, por decir algo. Y no se han hecho nombramientos de nuevas plazas en los últimos 3, 4 años, 5 tal vez. En mi época, yo puedo decir que casi no se pudieron crear más plazas, salvo excepciones. Entonces, el tema de la mora judicial sí es un tema que amerita un enfoque y que debiera tener un espacio, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Pero vea que interesante que no es que nos llueve a gusto de todos. El Poder Ejecutivo tiene un tribunal ambiental. Este es el Poder Ejecutivo. La mora de ese tribunal es espantosa y en temas de ambiente tan importantes. Pero es porque no hay recursos para más jueces. Pero aspectos que tienen que conocerse en el Tribunal Ambiental Administrativo, que es del Poder Ejecutivo, tiene una mora tremenda. Pero eso es porque no es porque los jueces no resuelven, es porque hay las prioridades no está el corregir la mora, hay otras prioridades. Y en materia ambiental no debiéramos tener mora, porque los daños ambientales, si usted deja que pase mucho tiempo, pueden ser irreversibles. Sí, yo creo que ese es un tema como que la gente más lo menciona. Sí, también lo que mucha gente menciona es el caso con los jueces, de que por qué dejan libre a alguien que es reiterativo. Sí. O sea, que ya ha pasado varias veces en la cárcel o ha tenido varios crímenes y aún así lo dejan libre. Claro. O sea, ¿cómo funciona eso y cómo lo ve usted? Es difícil. Difícil para el ciudadano que comprenda. A mí me juzgan por el hecho que usted me está endilgando. Yo no lo puedo juzgar a usted porque, usted lo pusieron libre hace 3 días o 5 días. Yo no puedo juzgar por eso. Yo podría cambiar la regla. Por eso, por ejemplo, en El Salvador dijeron, vamos a suspender las garantías. Entonces yo a usted lo meto en prisión y yo no tengo que justificar mucho porque están suspendidas las garantías. Entonces, pero claro, eso es para que, qué dicha, van a poner en prisión a todos estos que están fregando en el barrio. ¿Y si es un primo mío? Y entonces tiene alguien que es un enemigo político, entonces también vaya por dentro.
y no hay garantías porque el juez no va a supervisar porque están suspendidas. Entonces, necesitamos tener conciencia de eso. Se pueden hacer algunos ajustes. Pero ahí va a estar el tema. Yo creo que si dejamos mucho el tiempo con este crecimiento de la inseguridad, con homicidios y el efecto psicológico que eso tiene, la gente va a estar probablemente dispuesta a que usted reduzca garantías para asegurar que no va a saber de los homicidios. Eso puede pasar. Sí, porque mucha gente, digamos, atrapan a alguien y uno ve lo que comentan y ahí dice, bueno, a los 2 días ya está afuera. Porque esa persona tiene un defensor, etc. Y he oído muchas veces que dicen, ¿y la víctima? La víctima, claro que debiéramos tener. Pero ¿cómo empezamos con la víctima? Pongámosle un defensor, un abogado a cada víctima. ¿Cuánto es el costo de eso? Nunca el Poder Judicial se ha opuesto a eso. Si usted habla de los derechos de la víctima, ponga entonces un cuerpo tan grande como los defensores públicos para que se encarguen de la víctima. Y eso no pasa, porque no hay recursos para eso. No hay recursos ni para nombrar jueces, imagínense, para la víctima. Pero es cierto que el tema de la sensación de inseguridad genera la posibilidad de que el crecimiento sea tan grande y bueno, probablemente en otros países el Poder Ejecutivo piensa, dejemos que esto crezca, hasta que la gente esté tan desesperada que ahora quiere que lo arregle. Claro, ponga a todo el mundo en prisión. ¿Quiere garantías? No hay garantías. Usted va para adentro y el Poder Ejecutivo domina esto. Y yo les aseguro que hay paz. Bueno, eso puede pasar. Yo no me creo que porque yo tenga esta receta aquí, que es la de las garantías, y no es que son de Suecia, no, garantías de tiempos del siglo XVIII, con becaría. Pero si yo puedo pensar que no, que la presunción de inocencia no debiera existir. Entonces, si acusan al señor presidente de la República, debieran entonces destituirlo y ponerlo en prisión. Pero bueno, ya cuando lo vemos así, ya no estamos tan seguros. O cuando acusan a alguien, usted debiera estar destituido y de una vez puesto adentro, porque en el caso suyo es un delito muy grave. Entonces, vean que esas garantías, la gente dice, bueno, es que no tiene que ver conmigo, es probable. Y yo creo que un sector importante de población está dispuesta a que no haya garantías con tal de no vivir en una sensación de inseguridad. Porque a nosotros nos interesa más nuestra supervivencia que los derechos de los demás. Y hay un principio máximo que es la idea de que todo es muy entretenido hasta que no me toca a mí. Y en general yo creo que también pasa eso con el Poder Judicial en el sentido de que, bueno, no es el poder más abierto, no es el más comunicativo, entonces mucha gente tiene ese asunto. Pero me gustaría hacerle una pregunta, más que una pregunta, es saber su opinión, y es porque yo escucho muchos compañeros míos, digamos, en la universidad y así, que les gustaría entrar al Poder Judicial. Claro. Pero por otro lado hay gente que le dice, no, porque hay tal. ¿Qué le diría usted a alguien que hoy está en la universidad y dice, mira, me gustaría entrar al Poder Judicial, hacer los exámenes de ingreso, intentar entrar? ¿Vale la pena? Claro. Sí, vale la pena, claro. Vale la pena, pero yo creo que es que el funcionario público ha sido muy estrujado en los últimos 5 años. Uh-huh. Pero sí creo que corresponde. Pero vea qué interesante. Hace unos años la Universidad de Costa Rica hizo una investigación sobre sus alumnos y si tenían interés en el Poder Judicial. Muy pocos tenían interés. Especialmente los más aventajados, porque eran captados o cooptados por bufetes, por el dinero, etcétera, cual me parece muy, muy legítimo. Pero esa investigación determinó que no existía esa atracción. Pero yo creo que sí vale la pena. Lo que sí me duele es que los derechos de los trabajadores del sector público han sido muy estrujados. Y bueno, por ejemplo, qué lamentable tener que decir, no de la cúpula judicial. ¿Cuántos años tienen los funcionarios públicos de no recibir un aumento? ¿Cuánto? Y ahora viene el Fondo Monetario
y desde su atalaya de economicismo, dice, no, ustedes no, lo que tienen que hacer es que no haya aumentos hasta el 2030. Es decir, más allá del tema de constitucionalidad, que no me voy a meter con eso, pero quiere decir que para el funcionario público no existe la inflación. Para empezar, o no existe algo que es mejoramiento de esa persona que va a tener un aliciente. No, usted va a trabajar por eso. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Claro, eso contrasta mucho con toda esta discusión que tenemos ahora con las jornadas. Pues, ¿cómo es? 4x3. 4x3. Porque pareciera que sí, que eso sí va a beneficiar a los trabajadores. Pero en el sector privado. Pero en el sector público no. Pero sí me parece que se podría hacer. Ahora, ojalá que la Corte, que se propuso durante, creo que en mi época en que fui presidente, hiciéramos una convención colectiva. Que no se trata de que vamos a repartir los millones de Arlequín, no. Pero sí mejorar, porque no todo es salarial. Pero recuerdo una cosa que mencioné una vez, que escuché a Claudio Alpizar hablar sobre la Convención Colectiva de Recope, que la gente, los ciudadanos se sienten muy preocupados siempre. Y yo recuerdo que él estableció una cifra, pero yo no me acuerdo, no estoy seguro si eso es cierto. Él decía, del precio de la gasolina, el costo de la Convención Colectiva es de un 1%. Entonces, las personas tienen la idea de que todo es caro por culpa de la Convención Colectiva de Recope. No es cierto. No es cierto, por lo menos en ese dato. No tengo el dato preciso. Pero yo sí creo que las convenciones colectivas sirven para mucho. No tienen que ser. Claro que significan costos. Por ejemplo, que usted le dé a las familias la posibilidad de que tengan un cuidado de sus hijos mayor que el que tienen, es una cuestión que no es salarial, pero sí es de calidad de vida. Yo recuerdo que un reportaje de Suecia, alguno de estos países, tal vez solo ellos pueden tenerlo, los padres ya no tenían que preocuparse cuando llegaban a las 8 o 7 de la noche, los dos, de trabajar fuera, porque las mujeres siempre han trabajado, pero trabajaban fuera dentro de la casa. Pero los dos, ya lo de las tareas y todo el estudio, ya lo había resuelto la escuela, porque tenía monitores y instructores que ya sus hijos cuando llegaban ya estaban las tareas hechas. Ese es el concepto de familia. Me llama la atención que los grupos más conservadores que defienden la familia no propongan algo así. Sí, usted dice, defiendo a la familia, sí, defiendo a la familia, pero la familia necesita recursos. Esa familia necesita que le dé respaldo. Todo eso es Estado social. Y el Estado social está muy... Aquí el conservadurismo te defiende la vida del niño hasta que nace. Ya cuando nace, que a ver qué hace y que Dios lo acompañe, no pida mucho, porque si no es progre. Y en realidad la verdad es que, uno lo ha visto, definitivamente creo que el Poder Judicial más que todo se ha vuelto poco atractivo, como usted lo decía, sí, claro, en el sentido como un lugar de trabajo. Y yo al final creo como que repercute también muchísimo en qué calidad de profesionales vamos a tener. Ahora el Poder Judicial, el Colegio de Abogados que puso este examen durísimo, ¿verdad? Es cierto que ha intentado como profesionalizar un poco más a los abogados y que en realidad los abogados que salgan sean gente como que maneje. Pero no todos esos van a querer ir al Poder Judicial, me explico. Entonces, es muy interesante. De hecho, yo creo que y le agradezco muchísimo, en verdad, por habernos explicado muchas cosas que directamente como se tienen que decir, porque a veces les ponen palabras más, palabras menos. Me gusta que fue bastante directo, sobre todo en eso de que en realidad, o sea, la gente que está en el Poder Judicial está intentando hacerlo, no son perfectos, pero están intentando hacer lo mejor que pueden, y que al final nosotros simplemente los vemos desde un punto aparte, ¿verdad? Como desde otro punto. Sí. Y yo creo que como para ir terminando, como para ir cerrando este bonito episodio, me gustaría nada más como preguntarle como qué sensaciones le da a usted lo que puedan venir, ¿verdad? No, pues no es adivino, no le voy a preguntar qué va a pasar porque no sabemos, pero qué sensaciones lo tiene a usted también como profesional, qué sensaciones tiene como de los próximos tiempos y algún mensajito para los
bueno, los jóvenes que nos ven, que yo sé que están en el cole, están en la U, mucha gente de la U que nos ve y que sé que van a estar aquí, ¿qué mensaje les da a usted como para decirles, confíen y no escuchen tanto al TikTok? Qué difícil, porque bueno, yo veo al país como muy limitado en el desarrollo económico, pero para una redistribución del ingreso. Porque los informes del Estado de la Nación reiteradamente vienen diciendo los últimos 10 años que tenemos una gran concentración de riqueza. Y tenemos un tema tributario pendiente. Por ejemplo, el tema de tributación por jurisdicción mundial y no renta mundial y no renta territorial. ¿Quiénes son los que tienen fuera recursos y reciben ingresos? No son ni usted ni yo. Pero de eso no se habla. Entonces, ni el fondo habla de eso. Pero ¿por qué no tenemos jurisdicción mundial, renta mundial? No sé, habría que discutirlo, pero no se ha discutido para nada. El Estado social muy deteriorado, muy pocos recursos. Uno ve tanto en el gobierno pasado, más en que no hay dinero para la caja, no hay dinero para la educación, no hay dinero. Entonces, ¿no hay dinero para qué? ¿Qué es lo que tenemos? No hay posibilidad de tener un Estado social que redistribuya como corresponde. Cuando se hizo la nacionalización bancaria que lo hizo don José Figueres, eso fue reorientar el ahorro bancario para muchas cosas. Cuando usted la hace mixta, ya cambia. Entonces, resulta que los bancos públicos tienen que competir con los privados para darle a usted un vehículo, pero no una casa, o una profesión, o tener un ferrocarril, o tener un medio de transporte mejor. No, eso no. El INS tenía un montón de recursos que se orientaban para redistribuir. Ahí usted no está quitando recursos. Usted está utilizando monopolios estatales para que tenga ganancias y esto tiene un efecto redistributivo. Lo mismo los bancos. El CNP se liquidó. Era para ayudar a los agricultores que están muy abandonados y para el consumidor eventualmente tener una alternativa y no sean los supermercados de las transnacionales. Eso tampoco. Entonces usted piensa carreteras, educación, redistribución, vivienda, derecho a un seguro de desempleo, pensiones, todo eso está desfinanciado. Entonces, no, pero la única cuestión es siempre los impuestos para los que viven en el territorio. Digamos, los más tonticos. Y los demás que tienen rentas internacionales, eso no. Aparte de otras cosas que no voy a hablar. Pero yo creo que para la juventud es difícil porque yo no me quiero imaginar qué me hubiera pasado a mí si yo hubiera crecido con tanta tentación telefónica de redes. Es decir, es un barullo y no se pone a sentar a leer un libro y decir, bueno, voy a pensar. Entonces, yo no sé ahora si las personas se impresionan. Yo cuando llegué a la facultad y vi a don Eduardo Ortiz, yo dije, yo quiero ser como don Eduardo. Por supuesto no lo logré, pero me aproximé un poquito. Sí, don Eduardo había estudiado en Columbia, había estudiado en la Universidad de Columbia en Nueva York, había estudiado en Italia. Era un deleite escucharlo hablar, ser esa mentalidad, esa irreverencia frente al poder, cuestionar el poder, cuestionar al presidente, cuestionar todo, cuestionarlo con argumentos y sin insultos, porque ese es el tema. Entonces ese fue un inspirador. Otro que me inspiró fue don Jorge Luis Villanueva Badilla cuando lo vi en una mesa redonda sobre el contrato de Alcoa. Yo dije, bueno, este señor, ¿qué es este diputado tan acucioso, tan preciso, tan irónico? Era una lección de derecho. Entonces yo creo que los jóvenes ojalá pudieran tener elementos como los que yo tuve. Eran inspiración. Esa inspiración pero claro, si usted no encuentra trabajo, si usted no encuentra qué estudiar, es una respuesta porque resulta que no hay trabajo. Tiene tantos distractores,
tantas noticias que no son ni pie ni cabeza. Ya hasta el Papa le inventaron un abuso de algún tipo, que lo veo yo ahí en las redes. Y yo, ¿pero qué es esto? ¡Qué horror! Es difícil para los jóvenes eso. Yo lo entiendo. Y la última vez que di clases, hace como 10 años, 8 años, dije, no, son demasiado activos. Yo mejor no vuelvo a dar clases por el momento, porque no puedo con ellos. ¿verdad? Tienen demasiada energía. Mucha energía. Claro. Pero yo creo que siempre hay posibilidades. Ojalá los jóvenes vieran en la política una forma de servir, no una forma de enriquecerse. Y que la política es servir. Que la vida es servir. Esa es la vida. Uno no se lleva nada. Pues yo veo ahí que ponen cosas hasta de este Musk, que dice que hay que enseñar a la gente a tener plata. Oye, pero ¿acaso todo el mundo puede tener dinero? Que enseñar a la gente a ser compasiva, a tener solidaridad, a ser con los demás. Pero los ídolos ahora son ese señor Rubiales, que está ahí en la presidencia de Estados Unidos, y el Musk. ¿Pero qué es? Que solo haciendo plata se puede ser exitoso. No, esos son bienvenidos. Hicieron plata, se acabó. Pero no puede ser. Pero es difícil. Realmente me pongo a pensar, ¿qué me hubiera pasado a mí si hubiera sido joven como ahora? Qué difícil. Y por eso a veces me reprimo de dar una opinión definitiva, porque solo estos jóvenes con tantos problemas y criados en una atmósfera complicada en los hogares, porque los hogares, los dos tienen que trabajar fuera, no hay apoyo, el apoyo que debiera darse, son otras dimensiones. Pero bueno, yo creo que una cosa que debieran defender los jóvenes es el tema ambiente. El tema ambiente es un tema, y el tema ambiente va a la raíz del capitalismo, porque el capitalismo supone que todo es que los recursos son ilimitados. No son ilimitados. Quiere decir que debe haber una planificación, una contención, una racionalización y un ser con los demás, la participación. Por ejemplo, en el ambiental es muy importante la participación. Pero cuando usted me hace la pregunta, yo tengo 76 años, pero uno no sabe cuándo lo van a llamar al otro lado. Pero yo todavía siento el golpe de la vitalidad. Y trato de comprender a los jóvenes que tienen mucho que hacer. Probablemente muchas desilusiones, sí. Y algo que no han tenido muchos, que yo lo tuve, pero porque no tenía teléfono celular ni nada de eso. En mi juventud leí mucho. A Salgari, a Dickens. Hay que leer de vez en cuando. Ya que no tienen tiempo, lean poesía. La poesía lo pone uno a pensar. La poesía tiene algo como en síntesis para ver cosas que uno no está viendo. Yo admiro mucho a los poetas. Es decir, que si no tienen tiempo de leer, lean poesía. Pero por lo menos a Benedetti. Pero leen. No, Fernando, muchísimas gracias. De verdad que yo le agradezco mucho sus palabras, porque al final, nosotros que estamos empezando en este proyecto y estamos empezando en todo, escucharlo siempre es súper, no sé, como que da una nueva dirección, una nueva forma de ver las cosas. Y estoy seguro que la comunidad de Historia de Costa Rica estará pensándolo igual, por lo cual muchísimas gracias. Creo que al final lo que buscamos nosotros es que la gente tenga un poquito que escuche y tenga un criterio, se desarrolle un criterio. Si piensa igual que uno, pues bien. Si piensa contrario, también. Intenten no ser el más millonario del cementerio, porque en realidad no vale de mucho. Pero sí, yo creo que hoy queda un poquito más claro lo denso y lo complicado que es el Poder Judicial, sobre todo desde un punto de vista administrativo y de funcionamiento, y sobre todo también entender que creo que hoy nos hemos dado cuenta que detrás de ese Poder Judicial que tanto criticamos, pues hay gente como todos nosotros, trabajadores simples y sencillos. Y agradecerle de nuevo. No sé si tenés un comentario. No, agradecerle por el tiempo. Recuerden que pueden comprar su juego de Historia de Costa Rica al número 83465526,
o ya en las diferentes tiendas a lo largo del país que está en nuestro Instagram. Agradecer a los miembros. Recuerden que también nos pueden apoyar si le dan me gusta, si comentan en el video de YouTube, si lo comparten. Alguien que tal vez no conozca este proyecto y demás, compártaselo. Tal vez interesa un se poquito. interesa un poco por la historia del país y demás. Y sí. Y listo, un Sin saludo más, a mi jefa que me dio agradecerles. permiso para venir hoy. Así Chao. que vivan. Chao, chao. Bye, bye. Nos vemos.